Ese día comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano, tomé mi café, organicé algunas tareas y seguí mi rutina como si nada estuviera mal. Pero algo en el aire parecía extraño. Era como si mi intuición estuviera tratando de advertirme que una tormenta estaba a punto de comenzar. Sus mensajes eran más cortos, los horarios estaban más confundidos, y la forma en que me miraba ya no era lo mismo. Pero, como siempre lo hice, ignoré la sensación y seguí adelante. Hasta que, sin previo aviso, apareció la primera señal. Una notificación en su teléfono celular, un mensaje que debería ser trivial, pero cuando se ve rápidamente hizo que mi corazón se detuviera. El nombre en la pantalla no era familiar, y la breve frase que leí fue suficiente para hacerme alerta. Mi mente entró en un torbellino. Podría ser irrelevante, solo una conversación informal, pero el instinto dentro de mí gritó que no lo era. Algo estaba mal, muy mal. Decidí no actuar de inmediato, sino observar. Pasé el resto del día analizando cada movimiento, cada palabra decía, cada momento en que tomé el teléfono y escribí demasiado rápido. Y fue entonces cuando me di cuenta de que nunca antes había visto. Las señales siempre estaban ahí. Simplemente elegí ignorarlos porque prefería creer en la ilusión de que mi vida era segura, estable. Esa noche me quedé a su lado y sentí una distancia que nunca antes había sentido. No fue físico, fue emocional. Era como si en ese momento estuviera durmiendo junto a un extraño. Y mientras él dormía en silencio, me quedé despierto, mirando el techo, tratando de calmar los pensamientos que gritaban dentro de mí. La tormenta había comenzado, y estaba a punto de ser arrastrado a ella. Al día siguiente decidí que necesitaba respuestas, pero no quería enfrentarlo sin evidencia. Quería saber exactamente con qué estaba tratando antes de actuar. Comencé a observar su rutina con más cuidado, a notar los detalles que una vez parecían irrelevantes, los tiempos que no superaron, las excusas que nunca antes existieron, los compromisos que salieron de la nada. Y luego, sin que él se diera cuenta, hice algo que nunca imaginé que haría. Decidí seguirlo. Siempre tenía una rutina predecible, pero esa noche, en lugar de volver a casa después del trabajo, como siempre lo hizo, tomó una manera diferente. Mi corazón disparó. Seguí su auto a distancia, tratando de mantener la calma. Cada esquina, con cada signo rojo, con cada curva que hacía, sentía que estaba entrando en un territorio que nunca debería pisar. Y luego se detuvo. Estacionó el automóvil antes de un edificio discreto, sin ninguna indicación de lo que podría ser. Esperé unos minutos antes de salir del auto, y cuando finalmente entré en ese edificio, mi mundo se derrumbó. Lo que vi allí destruyó los restos de la vida que pensé que tenía. No era solo un traidor, era un mentiroso en una escala que nunca podría haber imaginado. Allí, en ese lugar estaba la verdad que trató de esconderse de mí y de todos los que nos rodean, y en ese momento, sabía que mi vida nunca sería la misma. Después del descubrimiento, mi mente se derrumbó. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo estaba tan ciego hasta el punto de no ver lo obvio? Y luego comenzaron los flashbacks, los mensajes que borró antes de acostarse, las llamadas que me respondieron, los fines de semana donde dijo que estaba demasiado cansado para irse. Todo tenía sentido ahora. Pensé que éramos una pareja perfecta, teníamos una relación sólida basada en la confianza, pero la verdad era que confiaba solo en eso. Las señales estaban allí desde el principio. Simplemente elegí ignorarlos porque, en el fondo, quería creer que nuestro amor era cierto. Era más fácil aceptar sus excusas que enfrentar la realidad de que estaba siendo engañado. Pero ahora, no había más espacio para las dudas. El hombre que amaba era una estafa. ¿Y lo peor de todo? Me hizo creer que era paranoico cada vez que intentaba cuestionar algo. Siempre tuvo una respuesta lista. Siempre ha sido convincente. Siempre supo exactamente cómo hacerme sentir que me equivoqué por sospechosamente. Pero no me equivoqué. Tenía razón todo el tiempo. Ahora la pregunta era, ¿qué haría con esta verdad? Simplemente podría enfrentarlo, podría fingir que no pasaba nada, podría explotar en ese momento. Pero no. Si pasara tanto tiempo configurando este juego sucio, entonces yo también jugaría. Pero jugaría para ganar. Ya no era la misma persona esa noche. Algo dentro de mí había cambiado. Algo que nunca antes había sentido. Una ira fría, calculada e intensa. No fue un brote de furia. No fue desesperación, era claridad. Vi todo claramente ahora. Cada detalle, cada mentira, cada momento en que fui manipulado. Y no lo dejaría ir aliviado. Antes de actuar, seguí reuniendo evidencia. Registré mensajes, tomé impresiones de conversaciones, correos electrónicos guardados. Si intentara llamarme loco,
Tendría un arsenal de verdades para jugar en su rostro, pero lo que más me perseguía era darme cuenta de que ya no sabía quién era. Dormía a su lado todas las noches, confiaba en él, planeé un futuro con él. Y ahora, me di cuenta de que era un completo extraño. Fue esta noche que tomé la decisión final. No sería víctima de esta historia. Eligió traicionar, eligió mentir, eligió jugar con mi confianza. Ahora era mi turno de tomar decisiones. Y elegiría exponer la verdad lo más dolorosa posible, porque no tenía idea de lo que estaba por suceder. Pensé que estaba en control. Pensé que podría sostener la verdad, mantenerla dentro de mí hasta que fuera el momento adecuado para actuar. Pero la verdad tiene una forma cruel de revelar cuando menos esperábamos. Y conmigo no fue diferente. El destino decidió que no tendría tiempo para planificar. Estábamos sentados en el sofá. Movió su teléfono celular como lo hacía todas las noches, con la falsa tranquilidad de los que eran intocables. Pero entonces ocurrió el error. El teléfono vibró, la notificación apareció en la pantalla, y leí el nombre que ya conocía, el nombre que descubrí esa noche que mi vida colapsó. Mi sangre se congeló. Mi mirada encontró la suya, y en ese momento sabía que algo andaba mal. Era un segundo de silencio, pero parecía una eternidad. Trató de girar su teléfono celular, ocultar el mensaje, cambiar el tema, pero era tarde. Antes de que pudiera reaccionar, mi mano ya había captado el dispositivo. Mis manos temblaron mientras desbloqueaba la pantalla, pero mi corazón era firme. Sabía exactamente lo que estaba a punto de encontrar, y ahí estaba. Mensajes, fotos, confirmaciones de reuniones, pruebas innegables de la farsa que construyó a mi alrededor. No eran solo traiciones físicas, eran traiciones emocionales, conversaciones íntimas, secretos que nunca compartió conmigo. Y lo peor de todo, no parecía lo siento, simplemente parecía asustado de ser descubierto. Debería haber gritado, algo roto, requerido respuestas. Pero la verdad es que no había nada más que decir. Las palabras perdieron significado. Intentó hablar, trató de discutir, pero me levanté y dejé que el teléfono cayera al sofá. Lo miré por última vez, y sin decir nada, entendió. Ese fue el final, pero no el final de mi historia, el final de él, porque desde ese momento, lo único que quería más que la justicia era su ruina. El silencio que se estableció entre nosotros fue ensordecedor. Sabía que había sido desenmascarado, pero aún intentó desesperadamente encontrar una salida. Se tragó con fuerza, tomó su teléfono celular del sofá e intentó hablar. «No es lo que piensas», dijo, la voz temblorosa, la expresión cargada de temor, la clásica excusa de un mentiroso atrapado. Respiré hondo, sintiendo que todo mi cuerpo arde de ira, pero en lugar de explotar, sonríe. Una sonrisa fría y vacía que hizo que el miedo brillara en sus ojos. No estaba tratando con la misma mujer que antes. Me acerqué lentamente, como un depredador que ya sabía que la presa era mortal. «Entonces explícame», dijo cruzando los brazos. «Si no es lo que pienso, ¿qué es? Puedes convencerme ahora, esta es tu oportunidad». Quería escuchar la excusa. Quería ver hasta dónde intentaría tomar la mentira. Abrió y cerró la boca varias veces, tratando de formar una oración coherente, pero todo lo que pudo balbucear era patético. «Fue un error». Me reí. ¿Un error? Meses de mentiras, reuniones ocultas, mensajes intercambiados al amanecer, dinero gastado en regalos a otra mujer. Esto no fue un error, fue un estilo de vida. Se dio cuenta de que no tenía más que correr. La desesperación comenzó a desbordarse en su rostro. «Necesitas creerme, nunca quise lastimarte». Pero él dolió. Y no uno, sino varias veces. Y ahora, no era de nada tratar de revertir la situación. ¿Sabes lo que es más divertido? Pensaste que nunca sería descubierto. Pero ahora me aseguraré de que todo el mundo sepa quién eres realmente. Su máscara cayó allí. El hombre personal era solo un cobarde, rogándome que no destruya la imagen que construyó. Pero era demasiado tarde. Después de esa confrontación, algo dentro de mí se rompió para siempre. Era como si todo lo que creía hubiera sido desgarrado, dejando solo un vacío gigantesco. Cada recuerdo, cada momento feliz, cada plan hecho para el futuro, ahora parecía un guión bien diseñado para una película de terror. Nada era real. La persona que compartí mi vida con un personaje, una estafa creada para manipularme y mantenerme ciego. Y me caí bien. Pero mientras miraba la casa que construimos juntos, algo cambió dentro de mí. El dolor comenzó a convertirse en algo más. Una furia fría y calculada. Jugó con mi confianza, me hizo sentir pequeño, se rió a mis espaldas.
Y ahora, mientras se encerró en la habitación, tratando de darme tiempo para calmarme, tomé mi decisión. Me engañó, mintió y destruyó todo lo que teníamos. Pero yo sería el único en salir de esta historia como ganador. Esa noche no dormí. Me senté en la habitación, planeando cada paso. No solo quería salir de esa relación, quería hacerlo como la forma más destructiva posible. ¿Pensó que iba a llorar, empacar y desaparecer? No tenía idea de lo que pude. Al día siguiente comencé a actuar. Y mi primera obra fue exponer la verdad a quien nunca imaginó que lo descubriría. Llamé a su madre. El tono de mi voz era sereno, sin rencor, sin lágrimas, solo la verdad desnuda y cruda. Pensé que te gustaría saber quién es realmente tu hijo. Ella trató de discutir al principio, pero cuando envié las pruebas en mi teléfono celular, su silencio fue suficiente. Después de eso, fue un efecto dominó. Amigos comunes, trabajadores, parientes cercanos, uno por uno, todos recibieron la información que intentó ocultar. No solo me engañó, engañó a todos. Todos lo vieron como el compañero perfecto, el hombre leal, un ejemplo de relación. Pero la máscara estaba cayendo, y todos estaban viendo su verdadera cara. La expresión del shock de los amigos cuando vieron las pruebas, los mensajes de decepción de la familia, los ojos que alguna vez fueron admirados que ahora llevaban desprecio, era todo lo que más temía. Y luego, el golpe final. La otra mujer. También creía en sus mentiras, pensó que era el único que estaba construyendo algo real. Ella también fue engañada. Y cuando se enteró, hizo exactamente lo que esperaba. Lo descartó sin dudarlo. Ahora no solo ha perdido a su esposa, perdió a su amante, a su familia, amigos y, sobre todo, el respeto de todos los que alguna vez creyeron en él. Si pensaba que la humillación social era la peor que podría suceder, estaba equivocado. Porque ahora, atacaría donde más duele, en su orgullo. Comencé a difundir la historia sutilmente, pero con precisión. Su trabajo requería una buena reputación, una imagen confiable. Y ahora, él era un hombre manchado. Sus colegas susurraron a través de los pasillos. Los jefes comenzaron a tratarlo de manera diferente. Poco a poco, las oportunidades que había comenzado a desaparecer. Intentó revertir la situación. Me envió mensajes desesperados, pidiéndonos que hablemos. «Podemos arreglarlo», escribió. Pero no había nada más que arreglar, porque no quería venganza barata. Quería verlo definir, sin ningún lugar para correr. Y luego, llegó el momento en que se dio cuenta de que estaba perdiendo todo. Las puertas comenzaron a cerrar, los amigos desaparecieron, y por primera vez, sintió en su piel lo que debía ser descartado. Su historia ya no era un secreto. Se ha convertido en un ejemplo vivo que las mentiras siempre vuelven para destruir a quienes los crean. Cuando trató de socializar, fue recibido con una mirada sospechosa. Mientras trataba de acercarse a alguien, pronto descubrió lo que hizo. Estaba aislado. Y no por mi culpa, sino por mi propia falla. Pero no me detuve allí. Si me hiciera perder la paz, nunca tendría la suya. Lo que una vez fue una traición oculta, ahora fue un escándalo. La gente se rió por su espalda y lo sintió. El peso de ser juzgado, de ser señalado, de ser reducido a una etiqueta. Siempre ha estado orgulloso de ser un admirado a alguien. Y ahora era solo un nombre para evitar. La humillación pública fue solo el comienzo. Lo peor estaba por venir. Ahora que era frágil, solo intentaba desesperadamente reparar las piezas de la vida que él mismo destruyó. Sabía que era el momento de dar el golpe final, pero no haría eso en el calor de la emoción. Sería estratégico, preciso, implacable. Mientras pasó sus energías tratando de reparar su imagen ante los demás, me centré en algo más grande, asegurarme de que nunca se refiera. Mi objetivo no era solo exponer su traición, era hacer que cada puerta intentara abrirse para cerrar incluso antes de poder tocarla. Empecé en los lugares correctos. Personas influyentes, empresarios, contactos profesionales que, durante años, lo respetaron sin saber quién era realmente. Hice que su historia llegue a estos círculos, pero no directamente. Simplemente dejé salir la información correcta en los momentos correctos. Si hay algo que aprendí de él, es que el poder no está en la mentira, sino en la manipulación de la verdad. Y ahora, estaba jugando a este juego mejor de lo que alguna vez obtendría. Mientras intentaba desesperadamente demostrar que él no era el hombre que todos estaban viendo, solo garantizaba que su reputación se convirtió en un reflejo exacto de sus acciones. El impacto fue devastador. Su trabajo comenzó a sufrir las consecuencias. Las empresas importantes no estaban marcadas,
Los clientes comenzaron a dudar de su palabra. Los colegas evitaron asociarse con él. Siempre ha estado orgulloso de su estabilidad profesional, el respeto que había construido a lo largo de los años. Pero todo lo que tardó años en conquistar se estaba desmoronando ante sus ojos, y sabía exactamente quién estaba detrás de él. Recibí mensajes y llamadas seguidas, algunas mendicidades, otros amenazantes, pero ya no tenía poder sobre mí. La única respuesta que di fue un breve audio. Ese es solo el comienzo. Y lo fue, porque aún no había terminado. Quería asegurarme de que su caída fuera completa, que nunca podría volver a levantarse. Luego, mientras intentaba desesperadamente tapar los agujeros que surgieron a su alrededor, ya estaba creando otros nuevos. Cada mentira que contaba, cada manipulación que usaba contra mí, ahora estaba girando contra él para que nunca pudiera predecir. Me destruyó adentro. Ahora estaba destruyendo todo lo que queda de él. El chip cayó a él lenta y dolorosamente. Al principio todavía estaba tratando de negar, creyendo que todo era una ola que pase, que la gente se olvidara del tiempo. Pero con cada día que pasa, vio su vida goteando sus manos. Las puertas que una vez se abrieron fácilmente ahora permanecían bloqueadas. Los contactos que una vez respondieron sus mensajes ahora lo ignoraron por completo. Y lo peor de todo, finalmente entendió que no había nadie más a quien culpar sino a sí mismo. Por primera vez se enfrentaba a su propio reflejo y vio al verdadero villano de la historia. Trató de comenzar de nuevo. Trató de reconstruir una nueva vida lejos de todo esto. Pero donde sea que estuviera, su reputación lo siguió como una sombra imposible de borrar. En cualquier entorno nuevo, siempre había alguien que conocía su historia, alguien que sabía lo que hizo. Y con cada nuevo aspecto de desprecio, con cada nueva puerta cerrada, con cada nueva oportunidad perdida, sintió el peso de lo que había causado. Pero la peor parte estaba por venir. Pensó que su carrera y su vida social eran las únicas cosas que podían desmoronarse. Pero el golpe más doloroso fue cuando se dio cuenta de que nadie más le confió, ni siquiera a su propia familia. Los que una vez lo defendieron comenzaron a ver quién era realmente. Los amigos restantes se estaban alejando, uno por uno, hasta que estaba completamente solo. La soledad fue su mayor castigo. Pasó tanto tiempo construyendo una imagen falsa, que cuando perdió esta máscara, descubrió que no había nada real detrás de ella. Nadie más estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad, porque la traición no es un error, es un personaje. Y el mundo lo sabía ahora. Estaba marcado. Y yo vi todo desde lejos sin tener que mover un dedo más. Porque el destino ya había estado a cargo de hacer justicia por mí. Ya no necesitaba pelear con él, ya no necesitaba planificar nada, ya estaba completamente derrotado. No solo gané, eliminé tu existencia. Y ese fue el castigo más grande que podía recibir. El resultado de su ruina ocurrió lo más simbólico posible. Se convirtió en un hombre irrelevante. No era un escándalo sensacionalista, no era una explosión de ira pública, era un olvido gradual e irreversible. La gente simplemente dejó de tomarlo en serio. El que ya era visto como carismático y confiable ahora era solo un nombre asociado con la vergüenza. Trató de reconstruir su reputación, trató de alejarse de los círculos que lo condenaron, pero descubrió que el pasado no se puede borrar tan fácilmente. El peso de sus elecciones te seguiría para siempre. Y cuanto más trataba de limpiar su imagen, más dejaba en claro que nada de lo que dijo cambiaría lo que ya se hizo. La prueba final llegó cuando se dio cuenta de que ni siquiera su nueva versión era suficiente para engañar a las personas. Cada nuevo intento de levantarse fue recibido con ojos fríos y desinteresados. Sus viejos contactos, aquellos que una vez lo halagaron y lo exaltaron, ahora fingieron que no lo conocían. Ya no era alguien importante. Ninguna mujer confiaba en él. Ninguna compañía lo vio como una inversión segura. Fue un error de caminar. Una advertencia a los demás sobre lo que sucede cuando construyes tu vida en mentiras. Siempre pensó que podía controlar la narración, lo que podría darle la ventaja al juego. Pero ahora, era solo un lado de apoyo sin discurso en la historia de todos los demás. Y luego hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se volvieron difíciles. Se escapó. Salió de la ciudad, cambió su vida, tratando de escapar de la sombra de su propio pasado. Pero el problema era que no podía escapar a sí mismo. Donde sea que estuviera, llevaría la marca del hombre que destruyó todo con sus propias manos. Y esa fue su condena eterna. Mientras deambulaba sin rumbo, sin identidad, sin respeto, estaba en la cima, observando desde lejos, sabiendo que al final el mundo siempre hace justicia a aquellos que lo merecen. Durante mucho tiempo, pensé que esta historia me definiría,
Pensé que el dolor, la ira, la decepción serían mis marcas permanentes. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era lo que me hizo, era lo que hice después de todo. La mujer que lloró esa noche, que dudaba de sí misma, que sentía el peso de la traición, ya no existía. Remburé, me reconstruí, me convertí en alguien que nunca sería engañado o disminuido por nadie. Mi verdadera victoria no lo vio caída para verme levantarme. Mi vida siguió un camino que nunca imaginé. Abrí puertas que una vez parecían imposibles. Conocí a personas que realmente me valoraban. Construí algo que nunca podría haber hecho si estuviera atrapado a la ilusión de esa relación. Y luego me di cuenta de que no era lo peor que me pasó. Él era el impulso que necesitaba para convertirme en mi mejor versión. Me volví más fuerte, más selectivo, más consciente de mi valor. Y sobre todo, nunca necesité la aprobación de nadie nuevamente para saber quién soy. Nunca miré hacia atrás. El pasado estaba exactamente donde debería estar, enterrado. Ya no importaba. Sus mentiras no tenían más poder sobre mí. Y por primera vez sentí algo que pensé que nunca volvería a sentir. Libertad. Porque al final, la mayor venganza que tuve fue no destruirla. Estaba demostrando que nunca necesité que brillara. Durante mucho tiempo, pensé que mi mayor dolor fue haber sido engañado, traicionado y hecho de tonto. Pero, durante los días, me di cuenta de que lo que realmente me dolió no era su traición, fue la traición que cometí contra mí mismo al ignorar mi intuición. Las señales siempre han estado allí, pequeños detalles que me gritaron innumerables veces, pero que elegí silenciar porque quería creer en la ilusión que creó. Y esa fue mi verdadera lección. Nunca permita que mi confianza en alguien dude de mí desde mi propia percepción. No fue él quien me destruyó, fue mi ceguera temporal. Pero ahora, esta fase ha terminado. Y nunca lo dejaré repetir. La segunda lección que aprendí fue que el dolor nos puede enseñar cómo construir fortalezas o convertirnos en prisioneros. Y elegí la primera opción. Podría haber quedado atrapado en el pasado, reflejando cada mentira, cada decepción, esperando una venganza que nunca llenaría el vacío que sentía. Pero en su lugar, usé cada pieza de mi dolor como ladrillo para erigir una nueva versión de mí mismo, más fuerte, más consciente e inquebrantable. Descubrí que mi felicidad nunca dependía de él, y que nunca necesitaba que la validación de nadie fuera grandiosa. Mi verdadera venganza era transformar su traición en combustible a mi propio renacimiento. Y al final, la lección más grande de todas fue que esta historia nunca fue sobre él. Durante mucho tiempo, le di el papel principal de mi vida. Puse su nombre en cada capítulo, lo hice parte de mi futuro. Pero ahora, me doy cuenta de que él nunca fue el protagonista, solo un personaje secundario en una trama mucho más grande. La historia siempre ha sido mía. Y como todos los grandes protagonistas, no solo sobreviví, me volví imparable.